El cobro. Me llamo Daniela y vivo en Mérida desde 2016. Lo que voy a contar no es un cuento para asustar a nadie, es una secuencia de eventos que, a falta de otra palabra mejor, solo puedo llamar maldición. Compramos una casa en el barrio de Santiago, de esas con fachada angosta, portón de madera pintado muchas veces, techos altísimos y un patio que es más sombra que luz. El vendedor insistió en que había pasado por varias intervenciones desde los 50. Lo dijo sonriendo, con ese tono de quien quiere venderte un problema envuelto en encanto. A mí me ganó la idea romántica de restaurar, de volverle carácter, hacerla nuestra. No pienso que hayamos cometido un error, pienso que la casa nunca quiso cambiarnos, que más bien calculó su cobro desde el primer día. El primer mes todo fue polvo y ruido. Retiramos lambrines, lijamos marcos, descubrimos, bajo capas de pintura, un patrón antiguo de pasta. El albañil, Leonel, un hombre de manos cuadradas y paciencia, me dijo que no tirara un muro del fondo sin revisar el peso del techo. Obedecimos. Aún así, las cosas no querían quedar derechas. Una puerta que cerré 3 veces al día amanecía siempre abierta al centímetro exacto. Una gota desde un tubo inexistente dejaba un charquito cada mañana en el mismo sitio. El baño olía a copal sin que ninguno de nosotros hubiera quemado nada. Cosas pequeñas, desacomodos, contratiempos. El tipo de enredos que cualquiera atribuye a una casa vieja. Llegué a reírme. El que se rió al último no fui yo. De tarde, el patio se ponía más fresco que los cuartos. La luz caía rala por la bugambilia y parecía filtrar sonidos como tela. Se oían pasos al otro lado del muro del vecino, el golpe hueco de una pelota en la banqueta, el silbido de un vendedor de pan que nunca vi. La casa, en cambio, hacía sus propios ruidos como si respirara, dilataciones, crujidos, un chasquido suave y constante, como uñas golpeando madera. Una mañana encontramos, detrás de un ropero empotrado, una puerta angosta con un cerrojo viejo. No estaba en los planos. No me sorprendió. Nada estaba en los planos. El olor al abrirla fue una mezcla dulce y agria que no supe ubicar. Adentro había un espacio mínimo, casi un nicho. No guardaba muebles ni baúles. Guardaba un libro. Era una libreta encuadernada a mano, cosida con hilo grueso y cubierta con tela negra, sin título. En la primera hoja, con letra pequeña y aplicada, decía inventario de obra y una fecha, 1952. Debajo, nombres, descripciones cortas, una columna de adeudo y otra que ponía devuelto. No era de un maestro de obra cualquiera. No eran cuentas de material ni de jornales. Eran listas de cosas devueltas. Por ejemplo, pilar de cedro, rehecho por cambio de puerta. Adeudo, 2 horas de sueño. Devuelto. Otra, arco cegado en sala. Adeudo, recuerdos. Devuelto. Leí más sin entender. Al final de cada página aparecía una línea con un nombre de familia, una fecha, y algo que parecía una condición intangible asignada a la reparación: miedo, voz, hombro, salud de manos. En una anotación de 1974 decía: tirar piso hidráulico y colocar cerámica moderna. Adeudo, dignidad del suelo. Devuelto en tobillos. No seguí. Sentí frío en los codos. Cerré la libreta y la guardé otra vez. Le puse encima una caja de herramientas y apoyé una silla frente a la puertecita por nervio pueril, para hacer peso. No se lo conté a nadie ese día. Por la tarde, Leonel cayó de la escalera sin explicación. No se rompió nada, pero se sobaba los tobillos como si le quemaran. Dijo que fue un mareo. Yo no dije devuelto en tobillos. Esa noche soñé con un piso que mostraba debajo otro piso, y debajo otra trama, y así hasta que el sueño se volvía caída. Me desperté con un sabor a copal en la garganta.
Los días siguieron con sus anclas. Decidimos quitar un traspatio de lámina y abrir un vano. Marcamos, medimos, trazamos con hilo entizado. La línea azul aparecía 10 centímetros más allá a la mañana siguiente, como si alguien la hubiera corregido por su cuenta. Leonel me pidió poner ofrenda a la casa pa, que nos deje. No me burlé. Compré unas velas blancas en el mercado, dejé pan y sal en el patio. Por primera vez desde que llegamos no se despegó el soclo recién pegado. El pan amaneció mordisqueado sin rastro de hormiga. Podría haber sido un ratón. No encontré droppings. Preferí no buscar. Abrí la libreta otra vez, ya con la excusa de saber qué hacer con el vano. Busqué obras parecidas. Encontré una de 1961, apertura de paso hacia el jardín. Adeudo, sombra. Devuelto en calor. No tenía sentido, pero me dejó una idea clavada. Empezó a ocurrir lo que ahí estaba escrito. Al abrir el vano, la casa se volvió 2 grados más caliente, medidos con mi termómetro de costurera pegado al muro. Por las noches sudábamos como si alguien hubiera apagado el aire del mundo y ese olor dulce y agrio regresó con más fuerza, pegándose a las cortinas, al pelo, a la lengua. Me acostumbré a lavarme la cara con agua fría cada madrugada. Leonel dijo que era el verano y que el calor siempre revienta en junio. Era octubre. No hubo voces. No vi sombras cruzar pasillos ni pasos que no pudiera explicar por madera vieja. Hubo cosas puntuales y que se repitieron hasta crear certeza. Un cuadro torcido a la misma hora todos los días. Un vaso que amanecía con una línea de agua en el mismo cm, aunque lo llenara hasta el borde. El cerrojo de la puerta del inventario en posición distinta, como si alguien dentro hubiera probado cuántas veces se atora. La libreta, cuando la sacaba, con la última página siempre distinta, con una línea más escrita que no recordaba. Después de una semana de calor y olor, empecé a notar otro tipo de marcas, pequeñas líneas de lápiz, en lugares donde había marcas de obra antiguas, como si el inventario hubiera sido llenado también en los muros. Junto al vano nuevo, una anotación minúscula, clavada a la altura de mis rodillas, sombra de vuelta. La pasé con la mano. No se fue. Pintamos encima. A los 2 días volvió a verse, gris, traspasando la pintura. Podría jurar que cambió de lugar una mañana. No dije nada. Mi marido lo notó y solo dijo que habría humedad. Hay un tipo de miedo que no explota ni te persigue por el pasillo, un miedo de migaja, que te cae en el café, que se cuela en la ducha, que se sienta en el borde de la cama mirando sin parpadear. Esa fue la forma de la maldición en casa. El inventario pedía y devolvía. Empecé a hacer memoria, cada mejora nuestra parecía pedir un pago. Las noches sin sueño llegaron con el levantamiento del piso. Un dolor viejo en el hombro de mi marido regresó exactamente cuando rehicimos un marco de cedro que había sido cedro alguna vez. La canilla de mi máquina de coser empezó a tronar sin motivo el día que cegamos un arco pequeño en la sala. Cosas pequeñas. Pagos. Cerré la puerta del inventario con una traba y la sellé con cinta de carrocero como si eso importara. No importó. A la mañana siguiente, la cinta colgaba en una tira perfecta apoyada en el suelo, doblada con paciencia. No había viento. Empecé a escribir en una libreta aparte mis devueltos para obligarme a pensar que todo tenía explicación. Puse columnas, fecha, obra, efecto. El listado creció. Cambiar lámpara del comedor, brillo sobre la mesa menor de lo que debería, aunque bombilla nueva. Barnizar puerta principal, vecina que antes saludaba deja de mirarnos. Levantar bordes de azulejo en baño, agua que corre sin sonido, tubería cerrada. Pintar cuarto del fondo, un pájaro entra cada tarde y choca con el mismo marco. En la columna de explicación puse ideas sueltas, humedad, corriente de aire, percepción. La columna de devuelto quedó llena, la de explicación quedó corta.
La libreta de la casa también creció. Un día, al abrirla, vi nuestra primera mención, cambio de luminaria y cableado en pasillo. Adeudo, silencio. Devuelto. Sentí una vergüenza rara, como si alguien me hubiera retratado dormida. No conté lo que sigue a mis amigos porque no tengo forma de probarlo. Una madrugada, con la certeza en los huesos de que algo estaba mal, bajé al patio y me quedé de pie frente al inventario. No lo toqué. Escuché el boiler contrarrestar el silencio. Escuché, un poco después, un frote de papel, como hojas pasándose con dedos secos, al otro lado de la tabla. No era un animal. No era el viento. Era la forma exacta en que se pasa una libreta buscando una página por número. Al día siguiente, al abrirla, había una línea nueva al final, escrita con la misma letra antigua, pulcra, de 2016. Apertura de vano y corrección de marcos. Adeudo, descanso. Devuelto. Sentí alivio por un segundo, como si lo peor fuera cansancio. ¡Qué ingenuidad! A la semana, Leonel dejó de venir. No contestó llamadas. Su primo apareció un martes a primera hora para decir que andaba malo de los pies, que no se sostenía, que la doctora le habló de un asunto de circulación inexplicable. El primo no quiso entrar a la casa. Dijo que le daba calor con solo asomarse al zaguán. Le llevé un sobre y no lo vi más. El calor del pasillo bajó de golpe un miércoles, como si alguien hubiera vuelto a colgar la sombra donde iba. Lo anoté en mi libreta, sin ganas. Hice una última tentativa. Levanté de nuevo el ropero empotrado para ver si bajo había algo más, una cavidad, una caja. No encontré nada salvo un conjunto de muescas a ras del piso, números del 1 al 24, como marcas de medir a un niño en la pared. El 25 estaba trazado con un lápiz más fresco. No quise calcular qué edad tendría ese niño. Volví a empotrar el mueble con rabia, con la torpeza de quien quiere cerrar los ojos fuerte, tan fuerte que ve luces. La maldición de la casa no fue ruidosa ni espectacular. Fue minuciosa. Cada cosa que modernizamos pidió algo de nosotros. Devueltos, decía la libreta. Y lo devolvía en lo único que nos hace sostener la rutina: sueño, ánimo, calor, silencio, tobillos, hombros, ganas de hablar con la vecina, confianza de invitar amigos. Sospecho que las casas que se resisten no son caprichosas. Sospecho que cuidan su forma como un animal cuida su piel. Cada clavo nuevo es un lunar que la pica, cada pared cegada le roba un ojo, cada puerta cambiada le arranca una boca que usó para respirar. No puedo probarlo. Puedo decir lo que quedaba escrito. Hace meses no abro la puertecita del inventario. A veces, paso y siento que ahí atrás alguien dobla una esquina de hoja con la uña. He aprendido a no levantar cuadros por la noche ni a corregir nada después de las 6. Muevo lo mínimo. Recoloqué el comedor al viejo sitio que marcaban las marcas de patas en el piso y el olor a copal bajó. Dejé el vano como estaba y el calor se dio 1 grado. Me he vuelto obediente. No resignada, obediente. Dejo que la casa pida por anticipado. No toco lo que parece querer quedarse. Anoche cenamos con 2 amigos. La conversación se fue a historias raras. Conté una versión discreta de esto, sin libretas ni devueltos. Al regresar de lavar los platos, escuché a mi marido decir que aquella vez que enderezó el cuadro torcido a medianoche encontró, al pie de la pared, una hojita arrancada del inventario con mi nombre y una fecha y que por eso hoy no tocamos el cuadro. Fingí no oír. Hice ruido con las tazas. Al final, antes de dormir, le pregunté si eso era cierto. Dijo que no, que solo quería redondear la anécdota. No supe si creerle. Me levanté a tomar agua y, de camino al patio, vi sobre el zaguán un papel doblado en 4. No lo abrí. Tiene mi nombre escrito con letra pulcra y antigua. No lo he abierto. Duermo con la puerta del pasillo encajada.
A veces, justo antes de quedarme dormida, siento que algo en la casa suspira, como si calculase en silencio el siguiente cobro. Y yo cuento, bajito, los días que esta vez nos regresa. Embargo. Me llamo Iván y durante 6 años trabajé recorriendo inmuebles adjudicados, casas donde la gente ya no pudo pagar, locales clausurados, bodegas que cambiaron de dueño de un día para otro. Me tocaba levantar inventarios, tomar fotos, anotar daños, cambiar chapas. Nunca me creí valiente, solo práctico. Uno aprende a ignorar restos de vida ajena, un muñeco sin brazo en una sala vacía, un calendario detenido en octubre, un plato con polvo endurecido bajo el fregadero. Para el banco esas cosas no cuentan. Para mí, con el tiempo, se volvieron parte de un mapa. Un mapa de lugares malditos. No digo malditos por adornar. Lo digo porque algo de esos sitios exhalaba una mezcla de rencor y de espera, como si la casa, el local o el terreno estuvieran al tanto de que uno cruza su umbral con prisa y papeles, y aún así lo reconocieran, y lo marcaran. Al principio pensé que era el trabajo, que la mente busca patrones para hacer sentido del cansancio. Luego descubrí que había coincidencias demasiado puntuales y no me atreví a contarlo en la oficina. No quería que me quitaran el auto de la flotilla ni el viático de diésel por nervios. Fue en 2012 cuando empecé a notar la primera señal. Andaba en Ciudad Victoria, cerrando acta de una casita de 2 pisos, con patio trasero de cemento y una escalera estrecha que llevaba a un cuarto chiquito de servicio. Nada raro. Piso de loseta vidriada, olor a cloro. Lo raro apareció cuando fui a revisar la azotea y la encontré limpia, sin tinacos. Aún así, escuché un goteo claro, un ritmo lento que venía de la pared. No del techo, no de un tubo. De la pared. Pegué la oreja y juro que escuché cómo caía agua dentro del muro, cayendo en un charco que no existía. Esa noche, en el hotel, el goteo siguió detrás de la cabecera. No había baño colindante. Tuve que dormir con la televisión encendida para no oírlo. Pensé que era sugestión, lo dejé pasar. La segunda señal fue en Matamoros, un local que había sido estética y después depósito. Detrás del mueble de los espejos hallé un enchufe sin tapa. Al acercar la linterna noté pelos cortos dentro, como si alguien hubiera barrido hacia adentro, y algo más, un hilo fino de cera amarilla solidificada en el borde, tan delgado que parecía una baba. No había velas a la vista. Cuando terminé de anotar, apagué todas las luces. El espejo más grande reflejó el pasillo y, por un instante, la luz regresó sola al foquito del techo, titiló como un tic en el ojo de alguien, y se apagó. Dejé constancia de falla eléctrica. No quise escribir lo que vi. La tercera señal, la que me dejó cicatriz en la mano, ocurrió en un fraccionamiento al poniente de Saltillo. Un adosado con fachada color arena, cochera sin portón y una puerta trasera que daba a un patio con la tierra apisonada. El juez pedía cerrar el inventario esa semana. Llegué tarde, con el sol ya bajo. La recámara principal tenía un closet empotrado con puertas de madera hinchada. Adentro había marcas con plumón en el yeso, líneas verticales separadas por fechas, 8 años, 9, 10. Al piso, detrás de la ropa que ya no estaba, quedaban 2 huellas de algo pesado arrastrado. No eran de mueble, los 2 surcos eran estrechos y paralelos, como de tacones que se clavaron y cruzaron todo el cuarto hasta el marco de la puerta. Cuando abrí para salir, el marco me raspó los nudillos. Me miré la mano, 4 líneas delgadas, como si alguien hubiera pasado una uña desde adentro. Apreté la mandíbula. Síndrome del espacio vacío, me repetí, la frase que un compañero usaba para esos sustos. Ese día dormí con el puño cerrado encima del pecho. Yo resistí todo eso sin modificar mi vida. Hasta Linares.
Fue en Linares, Nuevo León, en julio de 2015, cuando la cosa dejó de ser una lista de incidentes y se convirtió en una historia que me sigue a donde duermo. El inmueble estaba en la calle Independencia, casi esquina con un taller mecánico. Fachada vieja con cantera, balconcitos de herrería, de esos que ya nadie usa. Adentro olía a humedad antigua, no de fuga reciente, sino de años de ventanas cerradas. Tenía 2 pisos y un tercer nivel a medio construir, columnas sin cerrar, escalera que subía a una losa de varilla y tablero de madera. Allí encontré la puerta. No era una puerta común. Al final del pasillo del segundo piso, a la derecha, había un tramo corto de escalones que doblaban hacia un hueco estrecho. La puerta estaba al fondo, empotrada a la mitad del descanso, como si alguien la hubiera puesto para cerrar un tramo que no llevaba a ningún lado. Era de metal pintado de blanco, la pintura ampollada. Tenía una mirilla redonda, del diámetro de una moneda de 10 pesos, de esas de vidrio grueso que se ponen en puertas de entrada. Pero en esa mirilla no había vidrio. Solo el agujero perfecto y oscuro. Me agaché, acerqué el ojo por inercia. Sentí un golpe seco del lado de adentro, como cuando alguien pega con la palma abierta. Retrocedí instintivamente. Me quedé mirando el círculo negro. No había aire que se moviera. No había nada que delatara un espacio más allá. El pasillo, sin embargo, tomó una temperatura distinta, como si alguien volviera a abrir un refrigerador. Yo debía fotografiar, medir, escribir. Saqué el flexómetro, anoté puerta metálica no catalogada, acceso restringido, tomé 2 fotos. Cuando me giré hacia la recámara contigua, la línea de luz que se filtraba debajo de la puerta se iluminó. No es metáfora, por debajo de esa puerta, que antes era una sombra, pasó una claridad amarillenta, ancha como un dedo, que se movió de izquierda a derecha y se apagó. La casa hizo un ruido mínimo, similar al de una respiración que no quiere delatarse. Entendí que me había dejado oír el lugar, que me había elegido. Regresé al día siguiente con el cerrajero de la empresa, un hombre callado de apellido Camarillo. Le pedí abrir esa hoja extra. Me preguntó si había permiso del juez. Le dije que sí. Me dije que no. Camarillo probó 3 ganzúas. La cerradura estaba agarrotada, como si dentro hubiese humedad vieja mezclada con polvo fino. El destornillador resbaló y me abrió un surco en el dedo índice. Nada grave. Cuando la chapa se dio con un golpecito, la puerta no empujó hacia adentro ni hacia afuera. Era falsa. Ocupaba su hueco y no tenía marco real del otro lado. Al quitar el cilindro, vimos que detrás había tabique y cemento, pintado también de blanco, con un círculo de humedad marcado justo donde estaría la mirilla. Alguien, en algún momento, había construido una puerta de mentira y la había pintado igual que el muro que sellaba. Camarillo me miró con pena. Para que no miren, me dijo. Lo tomé a broma en ese instante, pero por la noche, en el motel barato a la salida hacia Montemorelos, escuché la chapa girar a mis espaldas, suave, precisa, como cuando alguien entra de puntitas para no despertar a nadie. No dormí. Soñé despierto con escalones que no llegan a un piso completo. Con pasillos que terminan en un hueco cerrado que no estaba en los planos. Con una niña que mide su estatura en la pared y deja 2 surcos de zapatos arrastrándose hacia una puerta que no abre. El goteo volvió a sonar detrás de mi cabeza. Apagué la televisión. El silencio me devolvió el tic de la luz de Matamoros, el foquito encendiendo y apagando por sí solo, un ojo aprendiendo a parpadear. Me senté en la cama con el dedo lastimado entre los dientes. No lo mordí por dolor, sino para no pedir en voz alta que alguien más se quedara conmigo en esa habitación. A la mañana siguiente entregué el acta sin mencionar la puerta sellada. Di por terminado Linares. Quise dejarlo atrás. No pude. 2 semanas después, en Tlaquepaque, entré a otra casa.
Era de un nivel, con un corredor central y habitaciones a los lados. Al fondo, pegado al patio, un cubo de madera cerraba una escalera que subía a un altillo de triple. La tapa tenía una mirilla sin vidrio. El mismo diámetro. La misma pintura ampollada en blanco. La misma línea de luz que corre por debajo cuando uno decide que no quiere ver. Allí no había puerta falsa, solo el cubo. Acerqué el oído. Oí lo que siempre había oído sin admitirlo, pasos breves que se acomodan, una planta que roza la madera, un arrastre minúsculo como de zapatilla con barro seco. Al retirarme, el pasillo succionó el aire de golpe, como si algo hubiese aspirado para olerme. No era la misma casa, no era la misma ciudad, y sin embargo la lógica de esos lugares repetía piezas. Mirillas sin vidrio, luz que no sale de ningún foco, puertas que no llevan a ninguna parte. Como si un mismo plano, subterráneo y extranjero, se pegara por momentos al plano en el que anotamos folios y clausuras. No me creí maldito de inmediato. Lo supe la noche en que regresé a Monterrey y me cambié a un departamento que rentaba un amigo en la colonia Obispado. Tercer piso, sin vecinos en el mismo nivel. Yo pensaba que allí, arriba, con todo abierto, el aire me curaría. A las 3 de la mañana me despertó una sensación que no sabía poner en palabras, una conciencia de alguien parado al fondo del pasillo de mi propia casa. Me quedé acostado, viendo la pared, con ese presentimiento clavado detrás. Me obligué a voltear. No había nadie a simple vista. La línea de luz que venía de la sala, debajo de la puerta de mi recámara, hizo el gesto que ya conocía, se ensanchó, se movió de lado a lado y luego la sombra se acostó encima de ella como una sábana húmeda. No hay mirillas en el piso de un departamento moderno. No hay azotea a medio construir. Aún así, el patrón se las arregló para replicarse. Me incorporé y, al apoyar los pies, escuché el goteo dentro de la pared, exactamente debajo del apagador. Medí el tiempo que tardaba en caer cada gota invisible. 5 segundos. 5, 5, 5. Los conté hasta el amanecer. No pedí ayuda. Me volví metódico. Empecé a dejar pequeñas marcas de yeso en los marcos de las puertas que visitaba, un pellizco de polvo en la esquina para saber si alguien lo barría desde adentro. En 4 lugares, separados por cientos de kilómetros, el polvillo desapareció al día siguiente sin que nadie hubiese entregado llaves. También empecé a tomar fotos de esos huecos con mirillas sin vidrio, con flash. En 3 ocasiones la foto salió completamente blanca, como si una niebla espesa se hubiese pegado al lente. Suciedad, me dijo el de sistemas. En cambio, una vez, en Torreón, la foto salió tan nítida que pude ver, dentro del círculo negro, la piel reseca de un nudillo apoyado contra el otro lado. La articulación de un dedo tocando la madera desde adentro. No imprimí esa foto. La borré y todavía veo la forma cuando cierro los ojos. Dejé el trabajo en 2018. El banco me debía 2 meses de viáticos. Yo les debía la paz. Me cambié de ciudad y de oficio. Ahora manejo tráiler y cruzo de noche las mismas entradas de colonias y carreteras donde están esos inmuebles. Los reconozco aunque no quiera, la estética de Matamoros ahora es una lonchería que nunca tiene gente. La casa de Saltillo hoy tiene un portón nuevo y una maceta de plástico siempre seca. La casona de Linares sigue en litigio, los balcones oxidándose un poco más. No entro. Paso y bajo la mirada. A veces, sin embargo, desde la cabina del camión, me llega el tic de un foquito al fondo del lote baldío. O el goteo que no moja nada. O una línea de luz que se mueve por debajo de una puerta donde no vive nadie. Sigo de largo, porque ya entendí que esos lugares, más que casas, son bocas selladas que nunca se callan del todo, con puertas de un lado del mapa que no entiende de escrituras ni de actas. Y también entendí algo peor, que una vez que las escuchas, te reconocen en donde te quedes a dormir. Ahora,
Cada hotel que ocupo es una casilla más en ese mapa. Antes de apagar la luz, acerco la cara al bordure de la puerta y reviso que el vidrio siga allí. Nunca lo quito. Nunca lo toco. Pongo una toalla a lo largo del suelo para tapar la rendija. Doy un golpe seco en la madera, por si algo espera del otro lado. Escucho. Y siempre, de un tiempo para acá, escucho el regreso, un golpe de palma, perfecto, contra mi lado. No intento abrir. No hablo. Solo me acuesto con el puño cerrado sobre el pecho, como aquella noche en Saltillo, y espero a que el goteo empiece, lento, paciente, dentro de la pared. 5, 5, 5. No sé si esto que cuento sirva para alguien. Solo sé que hay puertas que se construyen para sellar y mirillas que se dejan abiertas para que la casa te encuentre. Si algún día llega a tus manos un juego de llaves de un lugar barato que huele a otra vida, anota, fotografía, cambia la chapa. Pero cuando te toque subir a una azotea sin terminar y veas una puerta que no lleva a ninguna parte, no te agaches a mirar por ese círculo oscuro. No lo hagas. Porque a mí me tomó años regresar la vista al mundo sin ver, en cualquier pasillo, una línea de luz ensanchándose para aprender a parpadear. Y a veces, aún hoy, cuando parpadeo, no siento mis párpados. Siento los de alguien más, mirando desde adentro, esperando que yo me acerque para tocar de vuelta. Kilómetro 146. Me llamo Darío. Esto pasó en 2012, a la altura del kilómetro 146 de la carretera libre entre Culiacán y Mazatlán, en un tramo que de día parece monótono y de noche se vuelve una fosa de silencio. Mi padre, que siempre fue jefe de logística de una empresa de abarrotes, me pidió que le echara la mano a revisar una bodega que la compañía estaba por adquirir a buen precio. Habían perdido otra en un incendio y necesitaban resolver rápido. La bodega estaba en un desvío apenas señalado por una estaca pintada de blanco, cubierta de polvo. Decían que el predio había sido asegurado por la policía años atrás y que luego lo liberaron porque el juicio se cayó por tecnicismos. Nadie habló más del asunto, pero todos sabían que ese sitio había servido para cosas que mejor no se mencionan. Fuimos un viernes, cerca de las 9 de la noche, porque a esa hora terminábamos de trabajar y él no podía al día siguiente. Yo invité a 2 amigos, Beto y Alan, para ayudarme a limpiar lo básico, barrer, mover tarimas, abrir paso en los pasillos. Mi padre llevaría candados nuevos y volvería después de medianoche para revisarlo con nosotros. Llegamos dando vueltas innecesarias. La entrada no aparecía y el GPS se volvía loco. La señal oscilaba entre una línea y nada, como si el teléfono respirara hondo y se arrepintiera. Cuando por fin dimos con el acceso, el camino era un pasillo de chaparral, raquítico y oscuro, con latas viejas aplastadas brillando apenas al reflejo de nuestros faros. Apagamos el motor. Ni grillos se oían. Bajamos con nuestras lámparas y un par de cubetas. La puerta peatonal estaba cerrada con una cadena vieja. Lo extraño es que no tenía candado. Bastó levantarla para que se soltara y quedara colgando. Beto reía nervioso. Alan no habló. Los 3 hicimos un gesto de resignación y empujamos. Adentro, el olor era a madera húmeda y a desinfectante barato. Un eco raro nos siguió el paso, como si hubieran dejado un ventilador prendido en un cuarto lejano. No vimos ventiladores. Lo que sí vimos fueron ventanas a 4 metros de altura cubiertas con papel periódico pegado con pintura roja, recortes de años mezclados, titulares rotos, anuncios de comidas corridas junto a notas sobre la guerra contra el narco. Había tarimas apiladas, cajas vacías, muebles viejos con tela arrancada, un sofá de capitoné con un brazo roto. Todo aparentemente impecable en su propia mugre, como si alguien hubiera limpiado sin saber que debía tirar. Cerré la puerta detrás de nosotros. Me guardé la cadena en la mochila. Beto dijo que iría por las escobas al carro.
Alan prefirió revisar afuera el perímetro porque juraba que había visto pasar una sombra detrás de la barda. Lo dejé ser. Yo me quedé adentro. Es raro, pero la bodega se sentía como un lugar que no te quiere ahí. Caminabas y la planta vibraba un poco, como si abajo corriera agua. Encontré una escalera de aluminio recargada en una pared de bloques, junto a un montón de periódicos enrollados con cinta. Decidí empezar por quitar el papel de una ventana. Así al menos tendríamos algo de luz de luna. Subí los peldaños con cuidado. A medio camino sentí que la escalera pegó un brinco seco. No el típico temblor cuando alguien la patea jugando, sino un movimiento duro, como si se soltaran sus bisagras internas. Pensé en Beto, pero no había regresado. Había silencio. Me tensé. Luego escuché algo que no había escuchado desde que entramos, el sonido del viento, apenas un hilo. Venía de la ventana tapada. Acerqué la mano para arrancar el papel y sentí el frío en los dedos. Era un frío distinto al del metal, era como tocar carne guardada en hielo. Arranqué un pedazo y la luz pálida se coló en un ángulo. La pintura roja, desde adentro, tenía un tono más oscuro, casi marrón. El segundo tirón no pudo ser. Una fuerza bajó la escalera 2 centímetros de golpe. El aluminio rechinó. Mi mano se fue al borde de la ventana buscando equilibrio y agarré cinta seca que se deshizo como piel. El tercer tirón fue una embestida. La escalera se separó de la pared sin manos visibles. Caí de espaldas. De puro reflejo levanté la cabeza y apreté el mentón contra el pecho. El aire me salió en un quejido. Sentí que la espalda se partía. No fue así, pero el estómago me dio vuelta. Quise maldecir y no me salió la voz. En eso entró Beto con la linterna alta, encandilándome. Me levantó del suelo y me dijo que mejor saliéramos por Alan. Afuera, el carro tenía las luces prendidas y las puertas cerradas. Alan estaba sentado al volante, pálido, con los ojos fijos en la barda. Abrió la ventana apenas y habló sin mirarnos. Dijo que había gente en la maleza. Que los vio pararse y agacharse varias veces. Que escuchó risas muy bajas, como susurros de niños, pero no eran niños. Dijo que contaba 4, luego 5, luego 3. Nunca el mismo número. Nos quedamos un momento tratando de ver lo que él veía. Yo no vi nada. Beto tampoco. Fue peor. El cerebro empieza a rellenar huecos y la espalda no me dejaba pensar con claridad. Estábamos a punto de decir que nos iríamos cuando sentí que algo nos observaba desde adentro. No fue sensación de película. Fue concreto, como ese segundo en el que sabes que en un semáforo alguien te está estudiando desde otro coche. Volteé a la puerta y estaba abierta. Yo la había cerrado. La cadena la traía en la mochila. El mismo olor a desinfectante vino como una ola breve. Beto encendió el motor. Alan metió primera. Yo me quedé mirando el marco y me pareció ver movimiento en el extremo del pasillo, tan ligero que no sé si fui yo ajustando la lucidez. Nos alejamos unos metros por el camino de tierra. No había cobertura. Mi padre había dicho que llegaría pasadas las 12. Faltaba mucho. Pedí que paráramos. Dije que iba a orinar y a respirar un poco. Fue mentira a medias. Me alejé del carro y abrí la mochila para buscar la cadena. La toqué con la mano. Estaba tibia, como si alguien más la hubiera sostenido hace poco. Volvimos a la bodega porque a esa hora el orgullo es más fuerte que el miedo. Quisimos hacer lo mínimo para no regresar con las manos vacías. Alan se quedó afuera con el carro encendido. Beto y yo entramos otra vez. La vibración en el piso seguía, más marcada. Llegó con ella un zumbido fino, como de fluorescente viejo, pero alzabas la vista y el techo era un cielo de lámina con costillas negras. Caminamos hacia el fondo. Había un cuarto con puerta entornada.
En la madera, a la altura de la manija, se notaba un círculo más claro, como si muchas manos lo hubieran sobado para abrirla y cerrarla miles de veces. Dentro solo había una mesa plegable y 2 sillas de plástico. Encima de la mesa, una libreta de rayas mojada. No entendí por qué estaba mojada. Beto dijo que no la tocara. No la toqué, aunque sentí una curiosidad infantil. En el piso, unas marcas de gis, líneas interrumpidas, cuadros a medias, flechas que apuntaban en direcciones incongruentes. Todo parecía un juego que alguien dejó a la mitad. Apreté la boca porque escuché algo parecido a pasos. No pasos claros, más bien la idea de pasos. Lo que sí fue claro fue la risa. No se rieron de nosotros. No fue una carcajada. Fue un parpadeo sonoro, algo entre la garganta y la nariz. No puedes describir ese sonido sin que suene ridículo, pero te juro que existe. Beto me agarró la manga. Dijo que ya. Dijo que saliéramos. Caminamos hacia la puerta y el mismo olor nos golpeó otra vez, ahora con un matiz metálico. En el último tramo, cuando ya sentíamos el aire abierto, vi algo por el rabillo del ojo. La escalera de aluminio donde me había caído estaba otra vez recargada en la pared de bloques, en el mismo ángulo, sostenida por nada. Un segundo después, como si respondiera al hecho de que la miré, se movió 1 centímetro, y luego otro, abriéndose hacia el pasillo, ofreciéndose. Salimos. Alan no quitaba la vista de la barda. Dijo que ahora la gente estaba más cerca. Dijo que sonaba como si se cuchichearan nombres. Encendimos las luces altas y no vimos nada. Yo quería creer que él estaba sugestionado, pero la piel me ardía de una forma que no pude disfrazar. Metimos reversa. A esa hora la carretera suele tener un tráiler cada tanto. En ese tramo, nada. Mi padre marcó. La señal entró por milagro. Le conté lo básico. Dijo algo simple: si se sentían inseguros, se iban. No dijo más. Colgamos. Beto respiró hondo. Alan apretó el volante. Dimos media vuelta. En el espejo vi la puerta peatonal cerrarse sola, lenta, como empujada por viento que no había. La empresa no compró. Días después, mi padre dijo que no valía la pena. Dijo que el precio estaba raro. Dijo que la documentación tenía huecos. Yo asentí. No le conté todo. No le conté que, al llegar a casa esa noche, al abrir la mochila para sacar la cadena, mis manos olieron otra vez a desinfectante y un poco a sangre. No le conté que, por 3 noches, entre el sueño y la vigilia, escuché el zumbido fino y un rascar de gis sobre piso liso, como si alguien estuviera trazando líneas a oscuras. No le conté que, ojeroso como estaba, decidí buscar en hemeroteca vieja la dirección del predio y encontré 2 notas perdidas. Una hablaba de un operativo que no llegó a nada. La otra era de años antes, de un choque en el kilómetro 146, con varios desaparecidos de los que no se supo más. En la foto del choque, detrás de las grúas, se adivinaba una barda con latas aplastadas en la base. Me dolió el estómago. Uno intenta racionalizar. Las bodegas abandonadas son trampas. El polvo confunde. El aluminio vibra. El oído inventa cosas. Lo sé. Y sin embargo, hay sitios que no te inventas. Hay lugares que fueron usados para fines sin palabra, que aprendieron a cerrarse por dentro. Sitios que educaron sus ecos para ahogar instrucciones, que se tragaron nombres ajenos y los repiten sin dueño. A veces pienso en la libreta mojada. En las flechas que apuntaban a ninguna parte. En la escalera que ofrecía un ascenso hacia una ventana cubierta con tinta que dejó de ser roja. Pienso, sobre todo, en la cadena sin candado y en la puerta que se cierra sola, como un párpado que nunca se duerme. No he vuelto a pasar de noche por ese tramo. De día, si me toca, bajo la vista y miro el odómetro.
Al llegar al 146, rezo en silencio lo único que me enseñaron de niño y que se me quedó por costumbre. No es fe. Es un protocolo de carretera. Me imagino el interior de la bodega respirando despacio, con el piso vibrando por debajo, con un zumbido fino anclado en las vigas, con los recortes pegados todavía, oliendo a desinfectante, aguardando a que alguien quiera abrir para limpiar un poco, con la escalera recargada en su ángulo, a la espera de que una mano ingenua vuelva a subir para arrancar esa capa que nunca se debe arrancar. Y entonces recuerdo cómo un sitio puede expulsarte sin tocarte, cómo puede contarte una historia sin una sola palabra y dejarte con la certeza de que no fuiste invitado, de que cada paso encendió una luz que no te pertenece, de que te fuiste a tiempo y demasiado tarde al mismo tiempo. Pacto en Cal. Me llamo Martín y escribo desde Victoria de Durango. Esto ocurrió en 2017, cuando mi pareja, Elena, y yo nos mudamos con mi hija de 9 años, Alma, a una casa antigua del primer cuadro, a 2 calles de la Plaza de Armas. Era de esas casonas angostas y profundas que parecen tragarse la luz, con zaguán de madera, pasillo lateral y un patio con pozo cegado. El propietario nos habló de más de 100 años de historia y de una remodelación reciente. Nos enamoró el techo alto con vigas, las puertas pesadas, el eco discreto de la escalera. Era más renta de la que teníamos contemplada, pero yo había crecido soñando con vivir en el centro, con escuchar campanas reales y no solo el tráfico. Elegimos para Alma un cuarto al fondo, contiguo al patio. Al abrirlo por primera vez notamos un detalle que me pareció curioso. Las paredes mostraban marcas limpias, delgadas, como si alguien hubiera escrito con un clavo y luego pasado la mano húmeda. No eran trazos bonitos ni infantiles, sino palabras torpes, apretadas contra el enjarre. No pude leerlas del todo. Me incliné y alcancé a distinguir un par de frases sueltas. No mires. Apágalo. Cúbrelo. Pensé que eran restos de obra, mensajes entre albañiles. Pasé la palma y se borraron como polvo. Decidí que con una lijada y pintura quedaría impecable. El primer fin de semana nos pusimos a trabajar. Lijé hasta que el yeso soltó una nieve opaca que me dejó la lengua amarga. Sellé con fijador y dimos 2 manos de pintura lavable. El olor me recordó los veranos en casa de mi abuelo, cuando encalábamos el patio para las lluvias. Alma se durmió esa noche sin problema. Elena, que siempre ha sido más sensible que yo, dijo que el patio olía a tierra húmeda aunque no había llovido. Cerré el zaguán, apagué el foco del pasillo y subimos. A la mañana siguiente hice café y fui a despertar a Alma. Entré con el vaso humeante y por poco lo dejo caer. La pared aparecía limpia si se miraba de reojo, blanca, pareja. Pero al enfocarla, como cuando emerge una imagen en la pantalla vieja, se fueron revelando palabras. Delgadas, resueltas, superpuestas como un rastro de hormigas. Ya casi. No abras. Cae de noche. No eran las mismas que había borrado, aunque repetían una idea insistente. Llamé a Elena sin decir nada. Ella se quedó quieta, mordiéndose el labio. No quise asustar a Alma ni meterle ideas. Desayunamos con la radio bajita. El día avanzó normal. Esa tarde Alma bajó diciendo que su cuarto tenía una voz. Lo dijo así, sin buscar mi mirada. Yo me burlé con torpeza para restarle hierro. La acosté temprano y apagué. A medianoche me levanté al baño y escuché un golpecito seco, pausado, como un dedo en madera hueca. Venía del patio. Me asomé por la ventana del pasillo. El rectángulo del patio flotaba oscuro, salvo un hilo de luz de la vecina. Olía a cal apagada. Al regresar a la cama sentí que el piso de duela crujía con otro ritmo, como si alguien caminara un tramo detrás de mí y se detuviera cuando yo me detenía. El segundo día lijé otra vez.
Esta vez quité hasta raspar un dibujo pálido bajo la pintura, una especie de cruz torcida dibujada con plomada. En el borde inferior tenía algo escrito que me costó descifrar. Promesa. Me fue imposible quitar esa palabra. Puse yeso nuevo, alisé, dejé secar y volví a pintar. Por la noche nacieron mosquitos que no vi durante el día. Uno se posó en la lámpara. Lo aplasté con el dedo y me quedó el olor metálico de su sangre. Esto lo anoté porque esa noche empezó a repetirse, el olor, los pequeños detalles que parecían más advertencias que simples molestias. Al amanecer, las frases habían regresado y eran más largas. No vayas a dejarla sola. No duermas con el pozo abierto. No lo saques de la tierra. Me molesté. Llamé al dueño para reclamarle por el estado de las paredes. Él dijo que en la obra habían quitado capas de enjarre y descubierto cosas viejas que ya estaban resueltas. Ofreció mandar a un pintor. Le respondí que lo haría yo mismo. Colgué y me quedó retumbando la expresión cosas viejas. El tercer día escuché en el patio un quejido bajo, como cuando se remoja cal viva. El tapón del pozo, un disco de concreto con un aro oxidado, tenía el borde húmedo sin que hubiera llovido. Alma regresó de la escuela y dejó la mochila en su cama. Se acostó boca arriba mirando fijamente un punto de la pared. Yo pensé que estaba distraída. Le hablé y no respondió. Se incorporó con la lentitud de quien sale de un agua espesa y dijo sin tono que alguien le preguntó si podía entrar por la noche. No supo decir quién. Dijo que era cansado escuchar. Después se durmió a plena tarde. Elena me pidió que no la sugestionáramos. Yo asentí. Pero esa noche puse una silla recargando la puerta del cuarto de Alma, no sé bien por qué. El zaguán lo atranqué con la cadena. El pasillo quedó con la luz encendida. Me dormí vestido. A las 3 y algo me despertó un olor agrio, como a piedra mojada con ceniza. Bajé al pasillo. En la pared, sobre la pintura reciente, había una frase escrita con letra torpe pero decidida, más oscura que las anteriores, como si lo hubieran remarcado una y otra vez hasta cansarse. No lo levantes. Sentí, sin razón, que se refería al disco del pozo. Me asomé y vi que el aro de hierro goteaba. Quise convencerme de que era condensación, de que todo tenía una explicación simple. Me repetí que la humedad sube, que las casas antiguas sudan, que la cal transpira. A la mañana siguiente, mientras Elena se bañaba, Alma apareció con los pies sucios de polvo blanco. Le pregunté dónde se había parado. Dijo que en el patio, junto al pozo. Me arrodillé para revisar sus plantas y me quedé mirando el polvo. No era tierra, era cal delgada como harina. Le limpié con una toalla húmeda. Al levantarme, volví a mirar la pared y sentí que, más que leerse, las frases se insinuaban como una respiración escrita. Cúbrela. No te duermas. El agua habla. Cerré la puerta del cuarto con llave que nunca usaba, guardé la llave en el bolsillo y nos fuimos los tres a desayunar a la fonda de la esquina para romper el hechizo del encierro. Elena me pidió que dejara de mirar todo como amenaza. Yo le dije que lo intentaba. Volvimos cerca de las 11. El zaguán raspó como si alguien lo hubiera empujado del otro lado. Abrí y nos recibió, de inmediato, un aire más frío que el de la calle. Dejamos las bolsas y subí a revisar el cuarto de Alma. La llave no estaba en mi bolsillo. Juro que la había puesto ahí. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a cal apagada. En la pared, justo sobre la cabecera, una sola frase enorme, con las letras apretadas y repetidas. Ya viene por ella. No voy a dramatizar con adjetivos. Lo que sentí fue un vacío animal, una orden sin palabras de sacar a mi hija de esa casa. Le dije a Elena que agarrara la mochila de Alma, los papeles, lo indispensable. Alma se aferró a una muñeca y se quedó quieta mirándome como si esperara que yo supiera qué hacer.
Bajé al patio para buscar la llave. Sin plan. El disco del pozo tenía el aro limpio, húmedo, como lamido por una lengua de agua. Me incliné y oí, muy abajo, un golpecito de eco, como si un objeto hubiera tocado pared. No latía, no respiraba, pero insistía. El borde del disco estaba manchado con los mismos trazos de cal que aparecían en la pared. Allí, apenas visibles, leí algo que no había visto antes. Promesa no cumplida. En ese momento quise convencido de que todo provenía de una historia vieja, de alguien que había enterrado algo o a alguien, de un pacto sincero quebrado. Pensé en rezos, en esvotos, en los nombres que se escriben en los muros con carbón. Miré alrededor buscando una pala, algo con lo que tapar más, con lo que cubrir. Encontré un saco de cal en la bodega que los de la remodelación no se habían llevado. Lo abrí y el polvo me quemó la garganta. Vaciarlo sobre el disco me pareció absurdo y, sin embargo, lo hice. Al caer, la cal hizo un ruido sordo, pegajoso. El polvo entró por el aro, se perdió en lo negro, y un segundo después se escuchó un sonido húmedo, casi agradecido. No sabría describirlo de otra manera. Subimos las cosas al coche y nos fuimos a casa de mi suegra en el barrio de Analco. Regresé solo por la tarde, empujado por la idea de cerrar bien, de recoger papeles, de no dejar la casa en manos de quién sabe qué. Caminé por el pasillo con una extraña calma, como cuando uno vuelve a entrar a una habitación donde ya ocurrió lo peor. El cuarto de Alma olía a pintura fresca. Las paredes no tenían letras. En el borde del pozo, la cal se había quedado pegada como una costra nueva. Al subir, me detuve en la sala. Allí, sobre el aplanado recién pintado, había una sola línea, escrita con algo que parecía la misma cal mojada, más torcida y apretada que antes. Cumplida. Entregué la casa 2 días después y no pedí el depósito. No quise discutir ni entrar en explicaciones. El dueño me preguntó si habíamos roto algo. Le dije que no. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle y veo el zaguán a medio abrir, siento que algo asoma a la frente y vuelve a esconderse, como un animal que vigila su cueva. Han pasado años y todavía me despierta a veces el olor repentino de cal apagada a medianoche, seguido de un silencio espeso que parece escucharme más de lo que yo escucho. En esos minutos vuelvo a ver la palabra promesa en el borde del pozo y entiendo que hay maldiciones que no son gritos ni espectros, sino instrucciones antiguas que alguien dejó para quien llegara después. No sé si a la familia que vive hoy ahí le pasó algo. No busco noticias. Hay cosas que es mejor no volver a nombrar. Porque he aprendido que una maldición no siempre mata ni se lleva a nadie. A veces solo exige que la obedezcas. Y si uno obedece, te deja vivir a condición de que recuerdes. Yo obedezco. Yo recuerdo. Y cuando la casa se cuela en mis sueños, no la veo con puertas ni ventanas, sino como un pozo que respira bajo cal fresca, esperando el siguiente incumplimiento para volver a escribir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.